Cuando hablamos de la historia del mundo, casi siempre nos referimos a culturas o civilizaciones que existieron hace siglos, o de personajes que nacieron en los años que terminaban con un antes de Cristo. Pero si te pones a pensar en sucesos importantes que han pasado en los últimos 100 años, ¿cuántos eventos históricos podrías mencionar? En 1928, en un hospital de Inglaterra, un médico revisaba unas placas de cultivo con las que estaba trabajando. Estas placas contenían una bacteria que en esas épocas estaba dando muchos problemas. Esta bacteria se llamaba Staphylococcus. Y después de observar estos cultivos por un tiempo, se dio cuenta que en uno de ellos había una pequeña mancha de moho. Pero lo que llamó la atención de este médico es que alrededor de esa mancha de moho no había crecimiento de bacterias. Después de unas cuantas pruebas, este médico descubrió qué hongo era el que estaba provocando esa mancha de moho. Este hongo se llamaba Penicillium y producía una sustancia que evitaba que las bacterias pudieran reproducirse. Este descubrimiento sentó las bases de lo que hoy en día conocemos como los antibióticos. ¿Y quién era el médico que había descubierto esto? Su nombre era Alexander Fleming, el creador de los Fleming Hot. No se crean, es broma. Alexander Fleming era un médico escocés que trabajó por muchos años con este hongo y que más adelante se convertiría en lo que hoy conocemos como penicilina. Gracias a este antibiótico se han podido salvar muchísimas vidas combatiendo enfermedades provocadas por bacterias, desde su descubrimiento hasta nuestros días. ¿Alguna vez has escuchado la palabra Black Friday? Esta frase se refiere a una fecha a finales de noviembre que marca el inicio de las compras navideñas, donde la gente empieza a llenar los centros comerciales para conseguir los mejores precios. Pues déjame informarte que en 1929 existió un día que se conoce como el Jueves Negro, donde no hubo ninguna promoción, ni compras navideñas, ni centros comerciales llenos. Pero entonces, ¿qué pasó? Sucedió una de las peores crisis económicas que ha conocido la humanidad hasta hoy. Todo comenzó cuando la bolsa en Nueva York colapsó un 24 de octubre de 1929, provocando que la tasa de desempleo se fuera hasta las nubes y que la producción interna y las inversiones se fueran al piso. Debido a esta situación, la producción de bienes superaba la demanda. Los inversionistas empezaron a entrar en pánico y retiraron todas sus inversiones internacionales. Y la ley Hawley-Smoot, que aumentaba los aranceles de productos importados, tratando de promover el consumo de los productos nacionales, provocó que el comercio a nivel mundial se viera terriblemente afectado, convirtiendo esta situación en la peor crisis económica mundial. ¿Te resulta familiar el nombre de Hiparco de Nicea, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler? Pues todos ellos fueron grandes figuras que lograron dar aportes y descubrimientos en el campo de la astronomía. Gracias a ellos, la humanidad ha podido comprender mejor los movimientos planetarios y los fenómenos que se pueden observar en el espacio. Pero a mediados del siglo XX existieron dos países que sentían que ya no era suficiente con solo mirar al espacio. Y así fue como Estados Unidos y Rusia comenzaron la carrera espacial. Rusia fundó el programa espacial soviético que hoy conocemos como Roscosmos en el año 1955, mientras que Estados Unidos fundó la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, que hoy conocemos como NASA, en el año 1958. Pero como en todas las carreras siempre hay alguien que llega primero, en esta carrera los primeros en llegar fueron los rusos, con el lanzamiento del primer satélite al espacio, el Sputnik 1 o Sputnik I, que fue puesto en órbita en octubre de 1957. Y el 12 de abril de 1961 los rusos volverían a dar de qué hablar, logrando poner al primer ser humano en el espacio. ¿Y quién era esta persona que se encontraba en el espacio en ese momento? Pues era nada más y nada menos que el piloto ruso Yuri Gagarin como único tripulante de la nave Vostok I o Vostok 1. Y mientras en Rusia celebraban la llegada del primer ser humano al espacio, ¿qué estaba haciendo Estados Unidos? Estados Unidos estaba lanzando su primer satélite en el año 1958 y el primer estadounidense en llegar al espacio se llamaba Alan Shepard a bordo de la nave Freedom 7 el 5 de mayo de 1961. Pero la historia no se acaba aquí, porque esta carrera apenas comenzaba. El 20 de julio de 1969, la NASA logra llevar a Neil Armstrong y Buzz Aldrin hasta la Luna a bordo del Apolo 11. Hoy en día hay personas que dudan de la veracidad de este acontecimiento, pero gracias a las hazañas espaciales de estos dos países, el mundo pudo dar grandes pasos hacia la modernidad y motivaron a otros países a comenzar sus propios programas espaciales. ¿Te gustaría saber que otros países tienen sus propias agencias espaciales? Pues deja un emoji de cohete aquí abajo en los comentarios si te gustaría que hiciera un video sobre ese tema.
En 1970, la humanidad empezó a tomar conciencia sobre el medio ambiente. Todo comienza con el Día de la Tierra, que se celebró por primera vez el 22 de abril de 1970 en Estados Unidos. Este movimiento fue impulsado por el senador Gaylord Nelson y fue apoyado por estudiantes, jóvenes y científicos que exigían acciones reales para proteger el medio ambiente. Ahora nos haremos la siguiente pregunta: ¿cuál es el objetivo de este movimiento? Entre sus principales objetivos están detener la contaminación, cuidar los ecosistemas y exigir al gobierno leyes ambientales. Gracias a esta movilización masiva, nacieron las agencias de protección ambiental, que impulsan una cultura que beneficia al cuidado del aire, el cuidado del agua y la protección de ciertas especies. Con estos avances hemos logrado mantener al planeta en mejores condiciones. Es verdad que aún falta mucho por hacer, pero con cada acción que hacemos en pro del planeta nos acerca a un medio ambiente mucho más sano, y esto nos va a permitir dejarles un mejor planeta a nuestra descendencia. ¿Sabías que las personas ya se comunicaban por mensajes de texto antes de que llegaran los teléfonos celulares? Pues en los años 80 ya existían los localizadores, o también conocidos como beepers. Este aparatito podía recibir mensajes de textos y era lo más avanzado en telecomunicaciones. Si eres de mi generación, tal vez recuerdes que el papá de Helga Pataki tenía un imperio de localizadores. Para mala suerte de los beepers, apareció un dispositivo que vendría a cambiar completamente la manera en la que nos comunicamos. Te presento al primer teléfono celular de la historia, el Motorola Dynatac 8000X. Después del nacimiento del teléfono celular, hubo otras marcas que empezaron a incursionar en este nuevo mercado, y una de las marcas que logró dominar este mercado por mucho tiempo fue Nokia, con su legendario modelo, el Nokia 3310. Probablemente hayas escuchado hablar de este teléfono, o tal vez lo hayas visto en meme haciendo referencia a que los teléfonos Nokia eran indestructibles y que la batería les duraba semanas. Pero la evolución de los teléfonos fue bastante acelerada. A principios del año 2000 no existían tantos usuarios de teléfono celular, pero fue en el 2007, con la llegada de los smartphones, que tener un teléfono se volvió indispensable. En menos de 30 años pasamos de usar uno de estos a tener uno de estos. Hoy en día los smartphones son mucho más que un teléfono. Es una cámara, una agenda, un GPS, una billetera y hasta un asistente personal. Con estos grandes avances que han tenido los teléfonos en menos de 30 años, ¿te imaginas cómo serán los teléfonos dentro de 30 años? Te leo en los comentarios. El Internet no siempre ha sido como lo conocemos hoy en día. Antes de que conociéramos el Internet doméstico, esta idea nació como un proyecto de comunicación militar y con el tiempo se utilizó para comunicarse entre universidades. Ahora podías buscar información, comunicarte y hasta hacer las compras sin tener que salir de tu casa. Y lo que comenzó como una idea de comunicación militar se ha convertido en algo esencial para la vida moderna. Antes de Instagram o TikTok existió una red social que se llamaba 6degrees, considerada como la primera red social. Con el tiempo llegaron otras redes sociales que venían con diferentes formatos. Estaba Metroflog, estaba Hi-Fi y estaba MySpace, que eran las más populares. Pero entonces llegó el día. Un 4 de febrero del 2004 sería creada la red social que vendría a derrocar a todas estas y que cambiaría para siempre el formato de las redes sociales. Estoy hablando de Facebook. Aunque todas estas redes sociales eran diferentes, todas tenían un objetivo en común: conectar a las personas. Con el tiempo, estas plataformas fueron mejorando y nos permitieron algunas otras funciones nuevas, por ejemplo, como publicar fotos, videos, crear contenido y hacer transmisiones en vivo. Las redes sociales cambiaron la manera en cómo nos comunicamos, cómo nos mostramos y cómo nos informamos. Hace muchos años, buscar un sitio web o buscar alguna información en internet te podía llevar mucho tiempo. Era necesario conocer el nombre del sitio web y escribirlo correctamente, porque si tenías el más mínimo error ya no podías acceder al sitio. Pero todo eso cambió cuando se crearon los motores de búsqueda. Los primeros en tomar esta labor fueron los buscadores Archie en 1990 y Wandex en 1993. Aunque estos buscadores eran algo limitados, sentarían las bases de los buscadores que llegarían más adelante. Tal vez en algún momento utilizaste o conociste a alguien que utilizó un motor de búsqueda como Yahoo, AltaVista o Excite, pero en 1999 nacería el buscador que hoy en día es uno de los más usados. Estoy hablando de Google. Se dice que uno de los principales objetivos de este buscador es organizar la información del mundo. Sus creadores, Larry Page y Sergey Brin, nunca imaginaron que la palabra googlear sería sinónimo de decir búscalo en la web.
Llegó el año 2000 y este milenio nos trajo nuevas alternativas energéticas. Uno de los ejemplos más antiguos de energías renovables es el molino de viento, el archirrival de Don Quijote. Ahora los molinos de viento se miran así y nos proporcionan energía eléctrica. Pero ¿esta es la única manera de usar energías renovables? Vamos a averiguarlo. A diferencia de los combustibles fósiles, las energías renovables son más amigables con el medio ambiente, además de que todas estas se renuevan constantemente. Por ejemplo, como la energía eólica, la energía solar y la energía hidráulica. El objetivo de usar estas energías renovables es reducir la dependencia de los combustibles fósiles, reducir la contaminación y desarrollar fuentes energéticas más sostenibles. Ojalá y en un par de décadas eso se pueda volver realidad. Hoy en día escuchamos la palabra inteligencia artificial por todos lados y en parte es entendible porque hay muchísimas personas que han empezado a hacer uso de ella, pero tal vez estamos pasando por alto que la inteligencia artificial es algo que lleva mucho tiempo existiendo. En el campo de la informática, la inteligencia artificial se utiliza para crear sistemas o programas que pudieran requerir de la inteligencia humana. Por ejemplo, aprender, resolver problemas, entender el lenguaje y reconocer imágenes y sonidos. Alan Turing fue una de las primeras personas en hacer referencia a que las máquinas también podían aprender, y eso que lo dijo por allá de los años 50, pero fue John McCarthy el que utilizó por primera vez el concepto inteligencia artificial. Desde entonces, científicos e ingenieros han estado contribuyendo año tras año para el desarrollo de esta inteligencia artificial, con el objetivo de que esta inteligencia pueda hacer procesos y tareas de una manera mucho más rápida y eficaz. Tal vez la inteligencia artificial la hemos estado mirando mucho en el área del entretenimiento, con la creación de videos, memes y hasta canciones. Pero no olvidemos que la inteligencia artificial cada vez está más presente en muchas cosas, como en los asistentes personales, en los autos que se manejan solos y hasta en los robots. Ahora ya conoces los avances que nos han traído hasta aquí, pero la historia no termina. Tal vez en los próximos años podamos ver más avances, por ejemplo, en biotecnología o con la llegada de los humanos a Marte. Así que la próxima vez que vayas a la farmacia por un antibiótico y le mandes un mensaje a tus amigos para que vean la última foto que subiste a Instagram y que editaste con inteligencia artificial, recordarás que estás usando el resultado de 100 años de avances históricos que cambiaron el mundo.